¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos hasta ahora Parlamento, un programa de los servicios informativos de Televisión Canaria en el que cada semana analizamos los temas políticos más importantes del archipiélago. Los últimos 7 días han sido de mucha intensidad y toda la atención ha estado centrada en el primer debate sobre el estado de la nacionalidad de esta octava legislatura. 48 horas en las que el presidente del gobierno hizo una radiografía sobre cómo está Canarias y 48 horas en las que planteó retos de futuro, 48 horas también en las que los distintos portavoces parlamentarios hicieron también un diagnóstico sobre la salud financiera, social y política de este archipiélago. En los próximos minutos vamos a hacer un repaso de todo ello. Siempre contamos con un invitado y nos acompaña Asier Antona, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular por la isla de La Palma, diputado por la isla de La Palma. Buenos días, señor Antona, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, muy buenos días. Decíamos que ha sido una semana intensa por ese debate sobre el estado de la nacionalidad. ¿Con qué se queda? ¿Cuál es el titular de Asier Antona de ese debate? Sin lugar a dudas, el titular tiene que salir del debate sobre el estado de la nacionalidad que hemos celebrado ayer y antes de ayer, y yo creo que ha sido un debate de la desesperanza. ¿Por qué? Porque en esta sociedad que tenemos, las tasas de desempleo que tenemos, más de 340.000 ciudadanos canarios que quieren trabajar y que no pueden, pues hemos visto un presidente del gobierno y los grupos que apoyan que no han dado un mensaje de esperanza ni ninguna iniciativa que ponga en marcha para generar empleo y generar confianza. Por tanto, yo creo que ha sido el debate de la desesperanza. Bueno, enseguida vamos a profundizar en por qué esa desesperanza en cada uno de los temas que nos decía. Enseguida hablamos de todo ello. Nosotros les adelantamos ya lo que es básicamente nuestro sumario. Primer debate sobre el estado de la nacionalidad canaria en la octava legislatura. Los grupos nacionalista canario y socialista apoyaron la gestión del presidente de Canarias. La oposición criticó la gestión del Ejecutivo. Se habló de la crisis económica y de las elevadas cifras del paro. También se puso sobre la mesa una posible subida de los impuestos y las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Fuerteventura y Lanzarote. En el contexto de la sequía más dura de las últimas décadas, la gestión del abastecimiento de agua se abordó en la Comisión de Agricultura. La situación del convenio Canarias-Estado en materia de agua se analizó por los grupos parlamentarios que destacaron la importancia de este acuerdo estratégico para Canarias. La rotura de esa balsa... Lo más grave considero que es la impunidad de los bancos, que en gran parte nos han llevado a esta situación. Es una de las declaraciones que hemos recogido esta semana en nuestra sección Si usted fuera diputado. El atril del programa ha vuelto a salir a la calle para recoger todas sus propuestas. Bueno, pues decíamos que esta semana ha venido marcada por ese debate sobre el estado de la nacionalidad del Partido Popular. Lo ha afrontado en esta ocasión como principal partido de la oposición. Enseguida vamos a poder oír a los protagonistas, señora Antona. Sí me gustaría saber si esperaba un debate más crispado, si cree que dentro de un orden se han mantenido las formas y ha sido un debate constructivo. Yo creo que sí, que fue un debate que han mantenido las formas. Lo que pasa es que no ha sido un debate, y yo creo que el presidente del gobierno de Canarias ha perdido la oportunidad de trasladar un mensaje de esperanza a los que peor lo están pasando en la comunidad autónoma de Canarias. Tan solo dedicó durante todo el tiempo de su discurso Paulino Rivero el 6% de su tiempo a hablar de los asuntos que preocupan a los ciudadanos. Ha hablado de los asuntos que preocupan a los ciudadanos, pero no ha puesto soluciones a esos asuntos. Ha estado dedicado durante todo el tiempo a hablar del colonialismo, a hablar del petróleo y a hablar de cuestiones que yo creo, humildemente lo creo, que es para poner cortinas de humo, porque lo que verdaderamente preocupan a la gente que nos está viendo hoy en la mañana del domingo es la educación, es la sanidad, es el empleo, es mejorar una administración para que sea más eficaz, más ágil. Esos asuntos fueron los que abordó el Partido Popular. Pero es verdad que Coalición Canaria y el Partido Socialista no le interesa abordar esos temas, no le interesa reconocer que Canarias es la comunidad autónoma de España con una mayor tasa de desempleo, superando el 30%. No les gusta reconocer que Canarias está 9 puntos por encima de la media nacional en personas con exclusión, con riesgo de exclusión social. No les interesaba hablar tampoco del informe PISA, que pone en cuestión nuestro sistema educativo. Tampoco les interesa hablar de por qué han eliminado unilateralmente ese plan de choques para reducir las listas de espera. Y por supuesto tampoco han hablado de qué hay que hacer para hacer una administración más ágil, más eficaz y desinflar el volumen de la administración. Eso lo puso el Partido Popular sobre la mesa y el presidente del gobierno le interesó hablar de otros asuntos, como si fueran cortinas de humo, para no abordar los temas que preocupan y mucho
a los ciudadanos de esta tierra. Pero este gobierno lleva 8 meses, señor Antona, y el Partido Popular ha gobernado en Canarias en los últimos 15 años con Coalición Canaria. Se lo digo porque hace una radiografía tan mala del archipiélago que a lo mejor se sienten ustedes en parte corresponsables. Nosotros somos responsables y corresponsables, evidentemente, de los últimos años de cogobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias. Que los últimos son 15. Sí, pero es que yo no voy a negar lo bueno y lo malo de la responsabilidad que haya podido tener el Partido Popular. Nosotros lo que estábamos debatiendo en el debate sobre el Estado de la Nacionalidad del año 2012 es el último balance, el último año. Y en el último año hay muchísimas miles de personas más en las tasas del desempleo en esta comunidad autónoma. En el último año hay muchísimos más canarios y canarias que están en riesgo de exclusión social. En el último año el informe PISA ha sido peor que el anterior y nos ha dicho que el sistema educativo sigue empeorando en la comunidad autónoma de Canarias. En el último año también no han sabido afrontar lo que ya el Partido Popular presentó cuando estábamos en el gobierno, ese plan de ajuste de la administración, por cierto. Paulino Rivero dijo que era una ocurrencia del señor Soria y hoy el gobierno de España obliga a las comunidades autónomas a ajustar el gasto público por debajo del 1,5%. Por tanto, claro que ahora la responsabilidad hay que verla quien gobierna y quien tiene la responsabilidad de gobernar. El Partido Popular ha dado buena cuenta de ello. Y mire si nos ha venido bien en los últimos tiempos que hemos tenido responsabilidad, que el 22 de mayo quien ganó las elecciones fue el Partido Popular. Por tanto, algo habremos hecho bien durante ese años que hemos gobernado, porque hay que recordarlo, aunque gobierne Coalición Canaria y el Partido Socialista, quien ganó las elecciones el 22 de mayo fue José Manuel Soria y el Partido Popular. Más número de votos, mismo número de escaños. Radio Televisión Canaria ha ofrecido en esta semana todo el tiempo que ha durado el debate, las intervenciones de todos los portavoces del discurso del presidente. ¿Usted cree que una persona que haya seguido ese debate por la radio, por la televisión, tiene hoy una idea más clara del futuro que le espera a este archipiélago? Yo creo que no, y le cuento. Lo han dicho también los sindicatos estos días atrás. Han dicho los sindicatos también que no ha sacado nada en claro de las propuestas que ha presentado el gobierno. Miren, cuando terminó el debate sobre el Estado de la Nacionalidad y los diputados abandonamos el Parlamento de Canarias, me encontré con un buen amigo de la isla de La Palma y me dijo, bueno, ¿y qué iniciativas han puesto sobre la mesa para mejorar las tasas del desempleo? Yo estoy en el paro y quiero trabajar. ¿Han puesto alguna iniciativa? Digo, sí, el Partido Popular presentó una iniciativa, una propuesta de resolución y quisimos que centrar el debate en eso, en lo que a ti te preocupa y preocupa a más de 340.000 personas. Pero el presidente del gobierno, que le toca tener la responsabilidad, quiso hablar de otros temas, como el del petróleo, las bonificaciones aéreas y estas cuestiones que creo que no preocupan ahora mucho a los ciudadanos. Le preocupaba a ese amigo mío palmero el querer trabajar y no poder. Pero es que mi amigo no está aislado en esta vida, sino que hay 340.000 canarios que quieren trabajar y que no pueden. Y a esos canarios le preguntábamos al presidente del gobierno, a Paulino Rivero, que si había algún mensaje de esperanza, alguna iniciativa para reactivar la economía, para generar confianza y en definitiva para generar empleo. De eso no habló Paulino Rivero. Y cuando le preguntábamos por el informe PISA y el sistema educativo canario, tampoco quiso hablar. Y cuando le hablábamos de por qué unilateralmente eliminaron ese plan de choque de reducción de lista de espera y cierran los quirófanos por la tarde y por tanto hay 45.000 canarios en lista de espera, tampoco quiso hablar Paulino Rivero de eso. Y cuando le dijimos, oye, ¿y aquel compromiso de reducir la administración pública canaria con ese comité de expertos, qué ha quedado todo eso? Tampoco quiso hablar Paulino Rivero de eso. Por tanto, yo le dije a este amigo mío que me encontré tras el debate sobre el Estado de la Nacionalidad, poco hay compromiso para reactivar la economía y generar empleo, pero el Partido Popular va a seguir presentando iniciativas en el Parlamento de Canarias en una Canarias real, no en la Canarias de ficción que nos ha intentado dibujar Paulino Rivero y los grupos que apoyan al gobierno. Bueno, pues si le parece, señor Antona, como usted ha hablado de lo que hablaba el presidente, vamos a situar a nuestros espectadores. Esta ha sido una de las semanas claves de la política canaria por ese debate sobre el Estado de la Nacionalidad, donde el presidente y los diferentes grupos parlamentarios han realizado esa radiografía de las islas. Es quizás junto al debate de los presupuestos, desde luego, el debate parlamentario más importante del año. El presidente de Canarias fue el primero en intervenir. El martes por la mañana lo hacía. Durante 2 horas hizo un análisis de la situación del archipiélago, de la situación actual y de sus planes de futuro, siempre bajo su visión. Lanzó un mensaje al gobierno de España, habló de la necesidad de un pacto con el Estado. No ha sido una tarea fácil, dado que con pocos recursos, con pocos ingresos, o unos ingresos insuficientes de acuerdo a lo que nos corresponde en función de nuestra población, hacer
un ajuste que nos permitiera cumplir con los objetivos del déficit requería de mucho sacrificio. Vamos a plantear una etapa de diálogo, de entendimiento, de trabajo para actualizar, de forma tácita, ese pacto que siempre ha existido en los momentos históricos entre Canarias y el Estado. Porque creo que es bueno para el Estado y es bueno para Canarias. Petróleo, en estos momentos, no es ninguna solución ni para Canarias, ni para nadie, ni para España. Puede ser una solución para Repsol. Bueno, pues esa era la intervención del presidente del Gobierno. En su discurso el debate continuó luego con las intervenciones de los 4 portavoces parlamentarios. El Partido Socialista y el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario apoyaron la gestión de Paulino Rivero. Hacía 19 años que los socialistas no participaban en un debate como miembros del Gobierno. Y en cambio el Partido Popular y el Grupo Mixto la criticaron. Fueron más de 10 horas de intervenciones donde se habló de reforma laboral, de una posible subida de impuestos, de las relaciones Canarias-Estado y de esas prospecciones petrolíferas. El Grupo Popular fue el primero en intervenir en el debate. Expuso las razones que han llevado al Ejecutivo Central a realizar reformas como la del mercado de trabajo. Y la del mercado laboral, para facilitar la contratación, sobre todo de los jóvenes y de los parados de larga duración. Potenciar los contratos indefinidos frente a los temporales y conseguir que el despido sea el último de los recursos de las empresas en crisis. Esta reforma laboral, que se encuentra, como todos ustedes saben, en fase de tramitación parlamentaria, pretende acabar de una vez por todas con la rigidez del mercado laboral y sentar las bases para crear empleo estable aquí en Canarias y en el resto de España. El Grupo Mixto planteó cuestiones como la mejora de los transportes. También hizo referencia a unas declaraciones del vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, para ilustrar el debate sobre las prospecciones petrolíferas frente a Lanzarote y Fuerteventura. Esteban González Pons, el 16 de marzo, en Twitter, que se ha convertido en un buen instrumento para comunicarnos, así es, un buen instrumento. El turismo es el recurso principal para Valencia y Baleares y no hay petróleo mejor que el turismo. Son legítimas, son incluso sabias, pero imaginémonos que el señor González Pons no estuviera de acuerdo con esto. ¿Por qué no generamos las condiciones para que este tema sea debatido de forma responsable, sensata? ¿Por qué no generamos las condiciones? Y esto al presidente del Gobierno igual no le va a hacer mucha gracia. A mí me parece que el presidente del Gobierno de España tenía que haber recibido al presidente del Gobierno de Canarias ya. Los canarios ya no creen que esta tierra sea una plataforma tricontinental. No lo creen porque desde hace décadas se habla de lo mismo sin que ni siquiera nuevas líneas marítimas o aéreas entren en funcionamiento. Usted mismo reconocía hoy, si se resuelve la accesibilidad con África Occidental, afrontaremos. Mi pregunta es, ¿de qué depende, presidente? Otra de las cuestiones centrales del debate fue la incertidumbre sobre la financiación que recibirá Canarias en los próximos presupuestos generales del Estado. Habría que subir los impuestos si el Gobierno del Estado no cumple con Canarias, si el Gobierno del Estado no cumple con Canarias y no es sensible a los problemas de Canarias, pero con una condición, que estos tengan carácter finalista. El Grupo Nacionalista puso de manifiesto su visión actual sobre las relaciones entre Canarias y el Gobierno estatal. Este Partido Popular en estos 3 meses ha alejado a Canarias más de España que lo que ha hecho ningún gobierno desde el siglo XIX. El trato es colonial, llámese como se llame, colonial. Y sí le anticipo una cosa, señor presidente. Yo no quiero ser español de segunda ni de tercera. El Grupo Nacionalista planteó la necesidad de convocar un nuevo debate una vez que se conozcan los presupuestos generales del Estado el próximo 30 de marzo. Bueno, pues ya lo han oído, eso eran las intervenciones de todos los portavoces parlamentarios. El señor Barragán, que habla de trato colonial por parte del Gobierno de España hacia el Gobierno de Canarias. El presidente habla de la necesidad de llegar a acuerdos con Mariano Rajoy. Y el Partido Popular dice que es el propio Gobierno canario quien se está autoexcluyendo de ese debate. Todos, sin embargo, están de acuerdo, señora Antona, de que hay que reconducir las relaciones. Visto lo visto, la pregunta que nos hacemos todos, ¿es posible? Claro que es posible, y es que el Partido Popular, que tiene la responsabilidad de gobernar en España, sí lo está haciendo. Qué casualidad que Canarias es la única comunidad autónoma de España, la única, y hay comunidades autónomas donde no gobierna el Partido Popular, que se aísla
del espíritu y del liderazgo de reformas que está llevando a cabo el Partido Popular, el Gobierno de España, en toda España. Y cuando hay reuniones, por ejemplo, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ahora que se habla tanto del sistema financiero, Canarias es la única comunidad autónoma de España que se aísla de cualquier decisión o codecisión que allí se tome. Por tanto, lo que el Partido Popular le ha dicho, que el Gobierno de Canarias no puede seguir por libre, que es importante que haya una muy buena relación entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, y por supuesto que creo que hay que tener una buena relación en los próximos años porque van a venir años complicados, pero al final de lo que se trata es que el Gobierno de Canarias, y en la estrategia que está de confrontación permanente con el Gobierno de España, deje la confrontación, que no ayuda en modo alguno a los problemas que hoy tienen los canarios. Pero el presidente le tendió puentes durante ese debate, sí, sino que hay que llegar a acuerdos tácitos en materia de financiación, en materia de renovación de planes de empleo, en materia de reindustrialización. Pero le voy a dar un dato. Habló de diálogo y de consenso, que está muy bien como titular periodístico, y de boquilla está muy bien hablar de diálogo y de consenso, con todo mi respeto, pero utilizó en 43 ocasiones la palabra el Gobierno de Canarias inamovible en determinadas decisiones. No se puede hablar de diálogo y de consenso y por otra parte repetir hasta 43 veces que hay decisiones inamovibles. ¿Tuvo usted la paciencia de contarlo? Sí, porque uno también tiene mucho tiempo y mucha paciencia para contar determinadas cuestiones que creo que es importante, porque al final se contradice con lo que dice como titular y en lo que verdaderamente manifiesta a lo largo del discurso que tuvo en el debate sobre el Estado de la Nacionalidad. Habla usted de política fiscal y financiera. Todos los grupos, a excepción del Partido Popular, han hablado sobre la necesidad de reformar, de revisar por lo menos el modelo actual de financiación autonómica. Se dice que los datos aportados dicen que cada canario recibe entre 300 y 600 euros menos de inversión estatal que el resto de españoles. Eso lo reclamaban ustedes hace apenas 2 años también al PSOE, que revisaran el sistema de financiación autonómica para Canarias. ¿Van a pedirle ustedes desde el Partido Popular de Canarias a sus compañeros de Madrid que revisen ese sistema de financiación autonómica? Mire, para equiparar por lo menos la inversión. Duda, es que nosotros no hemos cambiado el discurso. No tenemos un discurso ayer y otro contrario hoy porque gobernemos en España. Nosotros mantenemos el mismo discurso y en el debate sobre el estado de investidura del presidente del Gobierno de España, el señor Rajoy, se comprometió al cumplimiento de la ley del régimen económico y fiscal, muy importante para el sistema de financiación de Canarias, en el artículo 95 y 96, que obliga al Gobierno de España a ir progresivamente teniendo la media de inversiones que tiene el resto de las comunidades autónomas. Y ese es nuestro propio planteamiento. Hay otros que han cambiado. Le voy a recordar, en el año 2009, cuando se debatió el actual sistema de financiación, Ani Oramas, en el Congreso de Diputados, aplaudía abiertamente ese sistema de financiación. Y por cierto, cuando vino Ani Oramas a Canarias y le dijo a Paulino Rivero lo que había conseguido, al día siguiente salía Paulino Rivero felicitando a Ani Oramas por lo que había conseguido. Entonces se cuantificó en 500 millones de euros. Hoy, ese sistema de financiación que aplaudió entonces Coalición Canaria no le es válido al Gobierno de Canarias. ¿Dónde estamos? ¿En el sistema de financiación del año 2009 que dijo Coalición Canaria y Paulino Rivero que era bueno? ¿O en este que no es tan bueno? Nosotros mantenemos lo mismo. Creo que hay que respetar la ley del régimen económico y fiscal y en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera se anunció una comisión, un grupo de trabajo para debatir sobre el próximo sistema de financiación que, si me pregunta, creo que tenemos que ir acercándonos a la media de inversión del resto de las comunidades. Eso le iba a preguntar precisamente. ¿Cree usted que Canarias merece o no un trato diferenciado por esa lejanía, por esa insularidad para competir en igualdad de condiciones con el resto de autonomías? Claro que merece un trato diferenciado y por eso está la ley del régimen económico y fiscal que no tiene el resto de las comunidades autónomas. Tenemos un estatuto económico única y exclusivamente para Canarias y la Constitución así nos ampara y el Tratado de la Unión. También la única región de la Unión Europea donde está nombrada en el Tratado de la Unión es Canarias, porque somos una región ultraperiférica y tenemos unas necesidades diferentes a un territorio continental y por eso tenemos esa ley del régimen económico y fiscal. Por cierto, una ley que va a estar modificándose durante este año. Y también ayer hicimos una propuesta de resolución del Partido Popular rechazada por Coalición Canaria y el Partido Socialista, donde invitábamos al Gobierno de Canarias a que trajera pues las iniciativas, las cuestiones que ellos entendían que eran importantes modificar en la ley del régimen económico y fiscal. Todavía estamos esperando y yo creo que es muy importante que haya un consenso entre el Gobierno de Canarias
y el Gobierno de España, que es finalmente quien aprueba esa modificación, esa reforma del REF. Todos estamos pendientes con la vista puesta en el 30 de marzo, ese día llegan los presupuestos estatales al Congreso de los Diputados. ¿Cree que Mariano Rajoy va a ser sensible con Canarias? Mariano Rajoy siempre ha sido sensible con Canarias y el Partido Popular ha sido sensible con Canarias. Recordarán todos los canarios que ha sido un gobierno del Partido Popular donde puso en Canarias 3 convenios, el de obras hidráulicas, el de carreteras y el de costas. Y eso fue un compromiso del gobierno del Partido Popular, por cierto. Otros quisieron igualarles con ese famoso Plan Canarias que nos anunciaron a bombo y platillo en un Consejo de Ministros celebrado en Canarias, donde nos prometían 25.000 millones de euros que nunca vinieron. Es más, en el presupuesto general del Estado del año 2011 vino Paulino Rivero y Coalición Canaria para aquí, para Canarias, con 246 millones de euros menos del gobierno socialista con Canarias. Pero es verdad que hay un problema de financiación y es verdad que hay un problema de déficit y de deuda pública. Y mientras que el gobierno socialista estuvo derrochando el dinero, ahora le toca al Partido Popular ajustar el gasto público. Y tenemos que recortar en muchísimo dinero, en muchísimos miles de millones de euros el déficit público. La Unión Europea nos ha dicho, están ustedes en el 8,53 y tenemos que estar en el 5%. Por tanto, esos son muchos puntos y muchos recortes y muchos miles de millones de euros, en torno a 36.000 millones de euros. Y claro que se va a notar que ese recorte de la reducción del déficit público se va a notar en las inversiones para Canarias. A nadie podemos engañar con eso. Pero ¿y entonces en qué se va a notar la sensibilidad? Le pregunto si viene un recorte por la situación que tenemos. Usted me dice que Canarias merece un trato especial, diferenciado por la lejanía, por la insularidad. Yo le pregunto, ¿en qué cree que se va a notar esa sensibilidad del Gobierno de España hacia Canarias en esos presupuestos? Es que la sensibilidad no solo viene cuantificada en los presupuestos generales del Estado, la sensibilidad también son con hechos, y el Partido Popular y Mariano Rajoy y el gobierno del Partido Popular ha demostrado una sensibilidad particular y especial con Canarias. Un dato, tenemos sentado en el Consejo de Ministros, aunque a Paulino Rivero no le guste, a un canario como José Manuel Soria. Esa es la primera muestra de sensibilidad del gobierno de España con Canarias. Lo que pasa es que a Paulino Rivero no le están gustando nada las decisiones que está tomando el señor Soria. ¿Cómo cuál? La supresión de la bonificación de las tasas aéreas, la no renovación en un primer momento de, si quieres hablamos de las primas renovables, vamos a hablar en un segundito, y las prospecciones petrolíferas que ha autorizado dependientes del Ministerio. 2 temas turísticos y tema de... Vamos a hablar de esos 3 temas, además yo agradezco que saquemos en el debate estos 3 temas. Bonificaciones aéreas, por cierto, hace 2 semanas que ya Paulino Rivero no habla de las bonificaciones aéreas. ¿Por qué? Porque aquello que decíamos nosotros que no justificaba o no había justificación para mantenerlas, a partir del 1 de enero ha aumentado un 5% la llegada de turistas. Es decir, que no era una causa-efecto el mantener las bonificaciones con la llegada de turistas. Por tanto, ese argumento de Paulino Rivero se acabó hace 2 semanas. Primas a las energías renovables, que también fue una utilización para confrontar al gobierno de Canarias con el gobierno de España. El señor Soria ha anunciado desde el primer minuto de juego que iba a haber un decreto especial y particular para Canarias, porque producir energías limpias, energías renovables en Canarias era más barato que en el resto del territorio peninsular, pero teníamos también un déficit tarifario, es decir, España produce más energía de la que consume en cerca de 24.000 millones de euros. Y por tanto teníamos que ser conscientes que ese déficit tarifario tenía que ser pagado por todos los españoles. Y por tanto hay un decreto particular para Canarias. Se acabó el debate sobre las primas a las energías renovables. El tema de las prospecciones petrolíferas. Por cierto, me he traído 3 papeles, no he traído muchos más, pero 3 papeles que creo que es bueno que pongamos... Es usted la primera persona que se trae papeles al programa Parlamento, yo se lo agradezco. Yo creo que es bueno, pensaba no traerlo, pero creo que es bueno darle naturalidad a los temas. Mire, Paulino Rivero, al que hacíamos referencia, en la primera visita que tuvo con el ministro Soria a Canarias, Rivero reclamaba que el archipiélago se beneficie de las prospecciones petrolíferas. No lo digo yo, lo ha dicho Paulino Rivero en una visita con el señor Soria. Por tanto, si Paulino Rivero el 3 de enero del 2012 creían que eran buenas las prospecciones petrolíferas, ¿por qué ha cambiado de opinión? Esa pregunta habría que hacérsela al presidente del gobierno. No sé si la han hecho cuando ha pasado por esta casa, pero... No lo sabía, no tenía el dato, pero se lo preguntaré la próxima vez que tenga ocasión. Le voy a dar otro dato también, porque el partido que hoy apoya al señor Rivero, el Partido Socialista, en el 1 de febrero del 2011 decía el señor José Miguel Pérez, el Partido Socialista de Canarias haría prospecciones con los ojos cerrados. No lo dice el Partido Popular,
lo dice José Miguel Pérez y lo dijo en su momento Paulino Rivero. Por tanto, ¿quién mantiene El señor Soria aquí? también había presentado un recurso de inconstitucionalidad sobre los trabajos que estaban haciendo, que estaba solicitando Repsol. Sí, pero estamos hablando ahora mismo de las prospecciones. Ahora, primero presenta un recurso de inconstitucionalidad y después lo aprueba. Todos hacen exactamente lo contrario, según me está dando los argumentos. Para que usted vea cómo el presidente del Gobierno de Canarias, que hoy y ayer y estos días ha estado alarmando con el tema del petróleo, por cierto, no habla de otra cosa sino del petróleo. ¿Y qué mensaje tiene el señor presidente del Gobierno para los 340.000 canarios que quieren trabajar y que no pueden? ¿Y qué mensaje tiene el presidente del Gobierno de Canarias para aquellas familias que quieren un sistema educativo de más calidad y más competitivo? ¿Y qué mensaje tiene el presidente del Gobierno de Canarias para aquellas personas que están esperando por una operación o por una intervención quirúrgica? ¿Solo petróleo? ¿Nada más que habla Paulino Rivero de petróleo? ¿O ese mensaje a lo mejor se le agota también como se le agotó el de las bonificaciones aéreas porque se ha comprobado que nada tenía que ver con esas con esas bonificaciones a las compañías aéreas, o como tampoco habla ahora con las primas de energías renovables? ¿No será más bien una cuestión interna de Coalición Canaria y del señor Rivero? En todo caso, legítimamente respeto la valoración que hace el presidente del Gobierno. De todas maneras, todas esas cuestiones lógicamente se las tendrá que hacer usted o a Coalición Canaria o al señor Rivero. Pero ¿sabe el problema? Si me lo permites, Miguel Ángel, que sí, se las hemos hecho, pero el señor Rivero hay determinados temas a los que no quiere entrar. Bueno, vamos a hablar también del petróleo, pero vamos a seguir avanzando con lo que ha dado de decir la actividad parlamentaria, porque una vez que intervienen todos los portavoces, los grupos parlamentarios elaboran una serie de propuestas que son votadas por el Pleno, y todas las que se aprueban se le trasladan al Gobierno. Esas propuestas de resolución, que se llaman, no son vinculantes, pero sí es una especie de hoja de ruta en la que el Parlamento le dice al Ejecutivo por dónde debe o debería caminar. Este año se han aprobado 45 propuestas de las 88 que se presentaron. Les contamos ya a qué asuntos se refieren. Tras 2 jornadas de intenso debate llegan las conclusiones en forma de propuestas de resolución. Un total de 88 aceptadas por la mesa de la Cámara, aunque solo 45 consiguieron el respaldo de sus señorías. De las 4 presentadas por el Partido de Independientes de Lanzarote, integrado en el grupo mixto, salió adelante la petición de reactivación del Plan Territorial de Infraestructura Turística de Lanzarote. Necesaria en la isla por diferentes motivos. Uno, por ofrecer de una manera definitiva una oferta alojativa y una oferta complementaria a la alojativa diferente, y otra por solucionar de una manera final, esperemos, los conflictos territoriales que en materia turística se han vivido en Lanzarote en los últimos tiempos. De las propuestas de Nueva Canarias, también integrada en el grupo mixto, fueron aceptadas, entre otras, la petición de que el Gobierno de Canarias inste al Estado a abonar los más de 1.400 millones que se estima alcanza el llamado déficit sanitario. También la puesta en marcha de un plan de choque efectivo contra la crisis. La economía no funciona sola. Si no hay crédito, si no hay inversión, si no hay demanda, no va a recuperarse. Por eso creemos que desde el sector público debe promoverse inversiones, estrategias para romper la dinámica de empobrecimiento en la que nos encontramos. El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros que autoriza la investigación de la presencia de petróleo en aguas canarias también fue objeto de estas propuestas de resolución, en este caso del Partido Socialista en conjunto con el Grupo Nacionalista Canario. Llama a insistir a que se deje sin efecto esta orden. El problema aquí es que deliberadamente se ha omitido la búsqueda de consenso. Es que no se ha querido oír la voz de Canarias, no se ha querido oír y escuchar la voz de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura. No se ha hecho el más mínimo esfuerzo, y lo que no vamos a permitir ahora es que ustedes nos impongan esta decisión. También defendió junto al Grupo Nacionalista Canario las ayudas al transporte de mercancías, las relaciones con África, la reducción de la burocracia administrativa y la reforma del estatuto. Además, insistieron en la necesidad de mantener las tasas aeroportuarias. Establezcamos el mandato de que se negocie, de que se busquen vías entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias para un nuevo modelo de tasas aeroportuarias bonificadas que nos diferencie del Estado español, del territorio peninsular, donde las modalidades del transporte son diversas. El Grupo Popular apoyó la rebaja del déficit público autonómico, así como la revisión del catálogo de especies invasoras, un plan para pymes y autónomos y un plan de empleo para jóvenes. Este Gobierno ha promovido una estrategia canaria de formación y empleo. El 28 de diciembre del 2011. ¿Sabe cuánto dedica a la estrategia de desempleo juvenil? Le animo a que la vea.
7 líneas. 45 conclusiones que el Parlamento hará suyas y que trasladará al Gobierno de Canarias. Bueno, pues allí veían a nuestro invitado de hoy hablar desde esa tribuna de oradores. El Parlamento es el encargado de legislar, el Gobierno el que toma las decisiones. Aún así, yo le pregunto, señor Asier Antona, ¿cree usted que esas propuestas de resolución deberían ser vinculantes? Decía en el debate de la nacionalidad pasado, del 2011, el que hoy se sienta en la bancada del Gobierno, el señor Espínola, al que le tengo mucho respeto y cariño, decía, esto en vez de llamarse el debate sobre el estado de la nacionalidad, se debería llamar el debate del estado de los incumplimientos. En el debate anterior se aprobaron 27 propuestas de resolución. Pues este gobierno, el que gobierna hoy en Canarias, no ha puesto en marcha ni el 70%, es decir, hay un 70% incumplida cuando el mandato del Parlamento han sido ponerlas en marcha. Yo espero y confío que no vaya a darle la razón yo al señor Espínola cuando dice que hay que poner en marcha un debate sobre el estado de los incumplimientos y que aquellas propuestas de resolución que se han aprobado, por cierto, algunas del Partido Popular, muy importantes, se pongan en marcha porque nos irá bien a todos los canarios. Los dos temas de los que más se ha hablado en estos días en el Parlamento fueron el empleo, más de 5 millones de parados en España, 300.000 de ellos en Canarias, y del petróleo. Vamos por partes, si le parece, sobre el empleo. Su grupo defendió la reforma laboral que ha aprobado el gobierno de Mariano Rajoy, pero que tiene en pie de guerra a los sindicatos. Dicen los sindicatos que se debilita al trabajador, ustedes dicen que se reactiva la economía y que era necesaria. El 29 de marzo hay una huelga general en este país. ¿Qué cree usted que va a pasar? Pues que la huelga general no resuelve el problema del desempleo perdón, en este país, que lo que tienen que hacer los sindicatos, las organizaciones sindicales, es sumarse al debate para mejorar ese proyecto de ley que ha presentado el Gobierno de España. El Gobierno de España tiene voluntad de mejorarlo en aquello que consideren oportuno. Por eso lo ha tramitado a través de un proyecto de ley que está en las Cortes Generales y donde creo que es bueno que las diferentes formaciones políticas pues pongan enmiendas a aquello que se pueda mejorar. Lo que pretende esta reforma laboral es parar la hemorragia, la sangría del desempleo. Una hemorragia y una sangría que estamos ya superando los 5 millones de desempleados. Por tanto, esa es la principal función que tiene esta reforma laboral. Y una segunda, que es flexibilizar la relación entre el empresario y el trabajador. Hoy hay muchos trabajadores que han salido a la calle por esa rigidez que había entre el empresario y el trabajador. Y yo creo que primero hay que salvar a la empresa, al emprendedor, al autónomo, antes de cerrar y echar a la gente a la calle. Por eso esa flexibilidad que da esa reforma laboral es también importante y por eso el Partido Popular la ha puesto en marcha. Y ya le digo, yo animo a los sindicatos, pero también al resto de las fuerzas políticas que tienen el arco parlamentario a que colaboren a través de sus propuestas a mejorar en aquello que se pueda mejorar este proyecto de ley de reforma laboral. ¿Y esas medidas que se han tomado a nivel del conjunto de España son suficientes para generar empleo también en Canarias o Canarias necesita, como hablábamos antes, unas medidas específicas? No, yo creo que eso va unido a otra serie de reformas que hay que adoptar. Por eso decíamos que era importante que el Gobierno de Canarias no esté aislado de esas reformas que está poniendo el Gobierno de España en marcha. Aquí hemos pedido al Gobierno de Canarias que ponga en marcha una ley de sostenibilidad del sistema financiero para establecer un techo de gasto público y Coalición Canaria y el Partido Socialista han dicho que no. Aquí hemos propuesto también un apoyo para las pymes y los autónomos a través de una proposición de ley que ha presentado el Partido Popular y ha votado a favor Coalición Canaria y el Partido Socialista, pero no ha puesto en marcha ni una sola iniciativa. Aquí hemos puesto en marcha también una iniciativa del Partido Popular para hacer una administración, adelgazar la administración, recortar el gasto público, hacerla más ágil y eficaz, y el Partido Socialista y Coalición Canaria miran para otro lado. Por tanto, es fundamental que también en casa, en la Comunidad Autónoma de Canarias, en el Gobierno de Canarias, hagamos los deberes, o hagan los deberes quien tiene la responsabilidad de gobernar, que no son otros que Coalición Canaria y el Partido Socialista. Otro de los temas en los que ha sido imposible alcanzar un acuerdo ha sido en uno que ha citado usted antes, el tema de las prospecciones petrolíferas. Ustedes consideran que es bueno hacer las prospecciones en este archipiélago, el Gobierno canario no, tampoco los cabildos de Lanzarote ni de Fuerteventura. Este fin de semana muchas personas han salido a la calle para decir no a las prospecciones. ¿Por qué ustedes, cuando hace 3 años estaban en el gobierno, no eran partidarios de esas prospecciones y ahora sí? Vamos a ver, el tema de las prospecciones, vamos a decirlo claro, porque yo creo que se está lanzando irresponsablemente, lo lanzaba también estos días el presidente del gobierno, un mensaje alarmista y engañando a la opinión pública. Lo único que ha autorizado el Consejo de Ministros, lo único que está autorizado es que a 60 kilómetros, no a 9 kilómetros a 10, como está diciendo Paulino Rivero, a 60 kilómetros. Por tanto, al presidente del gobierno hay que decirle que diga la verdad. Pero espere, que esta semana hay unos directivos de Repsol aquí
han estado en Canarias y han dicho que la cuadrícula que hay, la distancia mínima es a 10 kilómetros, pero donde van a hacer ellos las perforaciones es a 60. Eso es lo que ha dicho el directivo de Repsol. Los directivos de Repsol han dejado claro que las prospecciones se van a hacer a 60 kilómetros. Sí, ¿Y qué son? Eso es lo que dicen, que se van a hacer a 60. Sí, pero la autorización del Consejo de Ministros es hasta 10 kilómetros. Las prospecciones se van a hacer a 60 kilómetros de las costas canarias. ¿Y qué es lo que son las prospecciones? Pero me deja que le haga una pregunta, pero ¿y si el petróleo lo encuentran a 11 kilómetros? No. ¿Y tienen autorización, no lo van a sacar porque...? No. Entre otras cosas porque no se va a autorizar. La autorización es para que puedan explorar a 60 kilómetros de las costas canarias. ¿Y qué son lo que se ha autorizado? Explorar simplemente si hay o no hay petróleo. ¿Qué se está lanzando a la opinión pública? Que parece que lo que ha autorizado el Consejo de Ministros es que mañana mismo se pongan las plataformas y se empiece a sacar los recursos del petróleo y gas si los hubiera. Y es falso. Lo único que se ha autorizado es que esa compañía explore, analice si a 60 kilómetros de las costas canarias hay o no hay petróleo. Hombre, pero ¿De qué calidad? Si hay, lo sacará. ¿De qué calidad y de qué cantidad? Y si lo hay, lo sacará, depende de si cumple con la Directiva Europea de Seguridad para ese tipo de cuestiones. Si es compatible o no con el medio ambiente, si hay consenso o no con las administraciones públicas y si también es compatible o no con el turismo. Todos esos debates tienen que venir cuando toquen. Ahora no toca ese debate, por mucho que el gobierno de Canarias quiera hablar de eso y no hablar de los desempleados de Canarias. Por tanto, no podemos engañar a la opinión pública. Lo único que se ha autorizado es que investigue usted si hay petróleo o no. Ya veremos si después, al cabo de los años, se le autorice a usted o no explotar esos recursos. Ya se verá. Pero en todo caso, hoy de lo que se está hablando es de eso, de explorar, de analizar si a 60 kilómetros hay o no petróleo. Que por cierto, si me lo permite, es que 1 kilómetro más allá, Marruecos ya ha autorizado las prospecciones. Y por tanto, a 1 kilómetro más allá, es decir, al kilómetro número 61, está Marruecos ya analizando si es prospección. Es decir, tenemos el mismo riesgo, con una diferencia, que Marruecos no tiene las medidas de seguridad que sí tiene España por ser miembro de la Unión Europea. Le pregunto, ¿usted no cree que toda esta polémica, todo este debate que se ha generado, respetables ambas posturas, se hubiera evitado con diálogo? Es decir, los cabildos de Fuerteventura y de Lanzarote han presentado alegaciones a esos trabajos que quería hacer Repsol y antes de responderles, antes de recibir una sola respuesta por escrita, el Consejo de Ministros ha aprobado esas autorizaciones. ¿Por qué tanta prisa? ¿No han fallado las formas? Es que no es verdad. ¿No es verdad? No, aunque una mentira se repita muchas veces, no deja de ser mentira. Cuando vino el ministro Soria a Canarias, se reunió con el presidente del gobierno. Y el presidente pero yo no le estoy hablando de eso. Le voy a decir más. Y el presidente del gobierno le manifestó lo que le acabo de decir y he tirado de merotecas, que estaba de acuerdo con las prospecciones siempre y cuando tuviera repercusión económica para el archipiélago. Y yo estoy de acuerdo con el presidente del gobierno de Canarias. Y el ministro Soria, cuando vino también de visita a Canarias, se reunió con todos los presidentes de los cabildos de Canarias. Por tanto, claro que ha habido diálogo y claro que se han dicho las cosas claras. Y el presidente del gobierno de Canarias es el que ha cambiado el discurso, porque si en enero se manifestó a favor de las prospecciones, habrá que preguntarle a Paulino Rivero por qué 3 meses después está en contra de las prospecciones. Y es una pregunta que yo creo que es bueno que desde esta casa se le haga al presidente del gobierno. Nosotros mantenemos el mismo discurso. Nosotros creemos que es bueno que se hagan prospecciones para ver si tenemos recursos económicos a 60 kilómetros de allí. Yo me imagino que todos los países de Occidente, todos los países civilizados, están viendo este debate, bueno, con una expectación, pero no creyéndose que teniendo 60 kilómetros de allí, algo que se pueda explotar no se explote. No conozco a ningún país del mundo que deje de pasar esos recursos por este debate el que estamos generando. Ahora, si usted me dice, ¿está de acuerdo que se garantice todas las medidas de seguridad? Claro. ¿Que sea compatible con el turismo? Claro que sí. ¿Que sea compatible con el medio ambiente y no ponga en riesgo? Claro que sí. ¿Y que Canarias se beneficie de esos recursos? Claro que sí. ¿Cómo? Habrá que modificar posiblemente el régimen económico y fiscal. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablamos de ese debate? Usted dice que el resto de partidos han cambiado su discurso. No, he dicho el presidente del gobierno de Canarias. Ah, el presidente del Bueno, y el Partido Socialista también. El Partido Socialista, ¿sabe por qué? Porque en enero del 2011... Porque tiene más papeles ahí. No, el tercer papel que me faltaba por enseñar. De verdad que me había Boletín Oficial del Estado, 22 de enero del 2011, gobernado por el Partido Socialista. El señor Sebastián autorizó 5 prospecciones petrolíferas. ¿Qué dicen hoy los socialistas, aquellos que decían que con los ojos cerrados
no podíamos perder ese recurso. Por tanto, ¿quién ha cambiado el discurso? ¿El Partido Popular o Coalición Canaria y el Partido Socialista? Le voy a enseñar un vídeo después que lleva circulando toda la semana por internet del señor González Pons. Encantado. En el que parece que también dice otra cosa distinta. Encantado. Pero seguimos avanzando si le parece. El petróleo, que está moviendo miles de millones de euros en todo el mundo, podría generar el 10%, según ha dicho el señor Soria, de los recursos de hidrocarburos en toda España. ¿Qué va a ganar Canarias con todo eso? Pues mucho, si finalmente se puede explotar esos recursos, mucho. Y como decía Paulino Rivero en enero, que le pedía al señor Soria que quería que Canarias ganara con ese tema, y al final el señor Soria se comprometió a que eso fuera así, pues posiblemente modificando la ley del régimen económico y fiscal con un tributo particular para Canarias para beneficiarnos de esos recursos, pues con muchas cuestiones desde el punto de vista económico. Pero ese no es el debate ahora, ni creo que sea bueno entrar en ese debate. Yo por lo menos, yo creo que de lo que hay que hablar ahora es de lo que toca, y lo que toca es si se autorizan o no las prospecciones, y lo que toca ahora es hablar, la gente que nos está viendo, estoy convencido, mucha gente que está hoy en el paro, les interesa hablar de qué se ha debatido en el Parlamento para dar y generar confianza a aquellos que están en una situación de desesperanza. Yo creo que ese es el debate que hoy tenemos que centrar en la política canaria. Todo el tiempo que hablemos del petróleo, se lo quitamos al tiempo fundamental para hablar de la sanidad, de la educación, de reactivar la economía y del empleo, que son 4 de los temas que sí preocupan a los ciudadanos de Canarias, y no el petróleo, que al único que le preocupa es al señor Rivero. Bueno, ahora vamos a seguir hablando. Voy a ver si podemos recuperar esas declaraciones de González Pons, de Esteban González Pons, se las pongo en un segundo, pero hay que decir que 10 horas de debate dan para muchísimo, en momentos de máxima atención en el salón de plenos, en los que todos los diputados guardan silencio mientras habla el orador. Hay ocasiones en las que el presidente del Parlamento, que es el encargado de moderar el debate, se ve obligado a llamar la atención a su señoría. Y también hay risas cuando hay mensajes ingeniosos o alguien hace gala de su sentido del humor. Todo eso y más lo hemos recogido en nuestra contracrónica. Decimoséptimo debate de la nacionalidad canaria, y los diputados suben a la tribuna de oradores con la lección aprendida y listos para defenderla a pesar de las adversidades. Por lo tanto, y no me van a distraer, aunque oigo un murmullo pues bastante pesado por este lado. Y suben a la tribuna con tantas cosas que decir que corren el riesgo de quedarse a medias. El déficit acumulado. Sí, doña María Australia. Doña María Australia, sí, 3 minutos para que vaya, 3 minutos para que vaya terminando. 3 minutos para que vaya terminando. Una benevolencia agradecida por quienes la reciben. Muy bien, muchas gracias, presidente. Está generoso usted hoy. Sus señorías no dudan en utilizar cualquier herramienta para hacer más atractivos sus discursos, e incluso hacen alguna que otra recomendación literaria. Señoría, tengo aquí mi libro de cabecera. Más sociedad, mejor gobierno. No hace falta esperar a que finalice el debate para realizar alguna valoración. Usted es dura, ¿eh? Algunos no dudan en celebrar las intervenciones de la manera más efusiva, porque después de la tempestad, en este caso de las protestas del Partido Popular, viene la calma. Llegan las votaciones, se quitan la chaqueta y a votar. No es el signo de la victoria, sino la intención del voto, en este caso, negativo. Horas intensas inmortalizadas por los propios diputados y por los fotógrafos y cámaras presentes en un debate que no ha querido perderse nadie. Diputados nacionales, cargos públicos, exdiputados autonómicos y sobre todo periodistas que han cubierto 2 días de sesión que, como ven, han dado para mucho. Para muchísimo, por lo que hemos visto en el Parlamento. Se lo oíamos decir al portavoz de Nueva Canarias, parece que ya tenemos esas declaraciones. Lo decía Román Rodríguez en la tribuna de oradores, citaba a Esteban González Pons, un alto dirigente del Partido Popular. Nosotros hemos rescatado esas declaraciones que, como decíamos, están circulando toda esta semana por internet, es lo que permiten las nuevas tecnologías. Vamos a ver a un Partido Popular todavía en la oposición en contra de unas prospecciones petrolíferas en Valencia. Son las palabras del actual vicesecretario de
de comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, que esta semana han dado, como estamos diciendo, muchísimo que hablar. El paisaje beneficia a todos. El petróleo solo a la empresa inglesa que puede llegar a explotarlo. El petróleo, como usted sabe, es una energía antigua, sucia y a extinguir. Estamos en el tiempo no ya del oro negro, sino del oro verde. Y el día que se explote el petróleo frente a la Albufera se acabó un parque natural, se acabó otro parque natural, se acabó la pesca, se acabó la circulación de cetáceos, se acabó la pradera de Posidonia, se acabó el turismo. Los valencianos tememos al chapapote y a no volver a ver los eclipses de luna sobre el Mediterráneo porque nos los tape una torre petrolífera. Bueno, pues eso es lo que decía el Partido Popular sobre las prospecciones petrolíferas en Valencia. Yo no sé, señora Antona, por qué en Valencia no y en Canarias sí. Y el cambio de discurso, usted decía antes que el Partido Socialista, Coalición Canaria habían cambiado el discurso, no parece que el Partido Popular esté manteniendo el mismo tampoco. Estoy de acuerdo con Esteban González Pons, porque la diferencia entre Valencia y Canarias es que en Valencia las prospecciones que había autorizado el Gobierno de España, o que pretendía autorizar el Gobierno de España, era a 3 kilómetros de las costas. A 3 kilómetros de las costas valencianas. Hay mucha diferencia. Tiene una cuadrícula Valencia también entre 3 y 105 kilómetros. La 3 es la distancia mínima. La que sí va a ser es a 3 kilómetros. Lo digo porque lo ha dicho el presidente del Gobierno esta semana. La diferencia entre el discurso del PP en Valencia y en Canarias son algo así como en torno a 47 kilómetros. Por tanto, mira si diferencia, perdón, 53 kilómetros. Ha dicho González Pons, si yo no lo he entendido mal, que turismo y petróleo son incompatibles y que el petróleo es una energía del siglo XIX y que en los tiempos que corren hay que apostar por lo verde y por las renovables y por las alternativas. Eso lo dice un alto dirigente del Partido Popular hace solo un año. Hacía referencia a las prospecciones que en aguas del litoral, de la costa valenciana, se pretendían hacer a 3 kilómetros de las costas, en Canarias a 60 kilómetros de las costas. Hay una diferencia de kilometraje importante como para que haya un discurso ese y mantener el mismo que estamos manteniendo en Canarias. En todo caso, no es incompatible los recursos del petróleo o del gas con los recursos de las energías renovables. Evidentemente apuesto firmemente por las energías renovables. Eso no es lo que dice el señor, no es lo que dice el señor Pons. Dice que turismo y petróleo no son compatibles. En el caso concreto, y hace referencia, es decir, si extraemos esas declaraciones que ha hecho el Esteban González Pons, pues evidentemente podemos manipular en ese sentido. No, la intención. A 3 kilómetros de las costas, yo tampoco estoy de acuerdo. Si a 3 kilómetros de las costas de Fuerteventura se pone una plataforma petrolífera, yo tampoco estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo y por eso le doy la razón a Esteban González Pons. Bueno, pues ahí se quedan esas declaraciones. En el Parlamento de Canarias se han tratado además otros asuntos. Esta semana también se ha celebrado la Comisión de Control de la Radiotelevisión Canaria. Se ha hablado de los servicios informativos de esta casa. El director general del ente público, Guillermo García, ha dicho que la televisión autonómica de Canarias es la más barata de cuantas hay en España. Afirmó que cuesta 3 euros al año por habitante y la radio hablaba de unas cifras de 50 céntimos al año por habitante también. Los informativos de Televisión Canaria fueron protagonistas de la última sesión de control al ente público. El portavoz del Grupo Mixto, Román Rodríguez, defendió la existencia de medios de titularidad pública. Muy importante que en el mercado de los medios de comunicación exista medios de titularidad pública que jueguen un papel no en relación al negocio, sino en relación a la información, al pluralismo y a la formación. Por su parte, el Grupo Socialista resaltó la labor de los trabajadores de informativos de Televisión Canaria. Debe contribuir activa y voluntariamente a la mejora del desempeño de ese servicio que tiene encomendado, y esto pasa por respetar y hacer cumplir los derechos y las garantías de los trabajadores, para que estos puedan desempeñar su trabajo en un marco de paz social y, por supuesto, también en base a su compromiso, respeto y dedicación al trabajo. El Grupo Nacionalista Canario insistió en el objetivo de cohesión social que tiene la televisión autonómica. Respecto a las televisiones públicas y a la vocación del servicio público que tiene la televisión pública, creo que la televisión pública, en este caso Canaria, está ejerciendo y está realizando un buen papel de aglutinador de las diferentes islas que configuran nuestro archipiélago. El Grupo Popular se mostró crítico con los contenidos de los informativos. Y cómo se está deformando la realidad para favorecer a Coalición Canaria y al presidente del Gobierno es algo descomunal que no tiene precedentes. El señor Rivero usa la Televisión Canaria como Hugo Chávez,
por lo que no nos extrañaría ver próximamente en la parrilla un programa tipo Aló Presidente. El director del ente público, Guillermo García, recordó que Televisión Canaria es la más barata de las que integran la Federación de Televisiones Autonómicas. Es que la televisión le cuesta a cada canario 13 euros y la radio 0,50 céntimos. Por tanto, en la relación calidad-precio y sobre todo objetivos cumplidos, esta es una televisión con un modelo que no solamente es un modelo de modelos, sino además es ahora mismo el que se está exportando a otras televisiones, ¿no? Asimismo, Guillermo García rechazó la petición del Grupo Popular de destituir al jefe de informativos de Televisión Canaria. Bueno, pues eso es lo que ocurría en la comisión de la Radio y Televisión Canaria. Yo, lógicamente, esto es un servicio público, lógicamente no voy a opinar sobre un debate parlamentario, por mucho que uno se pueda sentir aludido. ¿El jefe de informativo es usted? Claro, por eso le pregunto si tiene algo más que añadir a la comisión. Sí, simplemente lo que siempre ha mantenido el Partido Popular, que lo mantuvo en el debate del Estado de la Nacionalidad, en el Partido Socialista también, y que hemos hecho una propuesta de resolución, por cierto, que no admitió la mesa, en que lo único que pedíamos a un ente público como es Radio Televisión Canaria es que fuera plural, que fuera objetiva a la hora de transmitir a la opinión pública por los diferentes planteamientos. Y yo creo que es bueno que defendamos, y ahí estaremos todos de acuerdo. Por cierto, hay una propuesta de resolución que todos aprobamos de la objetividad, por tanto todos estamos de acuerdo que este ente público sea objetivo y sea plural. Y también hay que reconocer una cosa que usted no me lo reconocerá, pero yo creo que es bueno. Es verdad que esta televisión autonómica está al servicio de Paulino Rivero, pero bueno, tampoco pasa nada y es legítimo que el presidente del gobierno utilice esta plataforma pues para anunciar todas aquellas cuestiones que hace. Pero bueno, eso no es malo, ni tampoco me parece bueno. Yo creo que debemos defender que este ente público, que cuesta a los canarios lo que cuesta y que lo pagamos todos, sea plural, sea objetivo y sea moderada. Bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo. En lo otro, evidentemente, le dije que no iba a entrar y no lo voy a... Y mi aprecio personal hacia ti, Miguel Ángel, que te conozco y sé además de tu buena profesionalidad y por tanto... Bueno, pues ahí quedan con esas palabras. Vamos a seguir avanzando en lo que ha dado de decir la actualidad parlamentaria. Estamos atravesando el invierno más seco de las últimas décadas. El abastecimiento de agua es vital para el sector primario y para el propio consumo. Uno de los aspectos clave en la gestión del agua es la situación del convenio Canarias-Estado, debatido esta semana en comisión parlamentaria. Los embalses suponen solo una parte de las actuaciones que recoge el Convenio de Obras Hidráulicas Canarias-Estado. También la desalación, la depuración o el saneamiento de aguas dependen de este acuerdo con el Ejecutivo Central. Desde el punto de vista estratégico, no solo las obras de aprovechamiento de las que hablamos antes con referencia a la isla de La Palma, sino también obras de saneamiento y de desalación que son fundamentales en un archipiélago como el nuestro. Los grupos nacionalista y popular pusieron de manifiesto sus diferencias sobre la financiación que el Estado destinará a Canarias en los próximos presupuestos generales. Yo creo que estamos en un debate, tanto en el punto anterior como en este, y como en el primer punto de la comparecencia, entre los que creemos que el próximo 30 de marzo los presupuestos generales del Estado van a contemplar todos esos déficits de financiación de Canarias y se van a incrementar las partidas presupuestarias de los convenios, y los que no se lo creen. Señor Prestelo, ahora mucho de creer. Se me ha hecho creyente ahora que ha dejado de ser obispo en San Jerónimo, ahora que ha dejado en San Jerónimo de darle al botoncito del sí a unos presupuestos que castigaba a Canarias, que el año pasado bajó la inversión un 37%. El consejero incidió también en la necesidad de conocer las cuentas del Estado para 2012 a la hora de culminar la ejecución del convenio de obras hidráulicas. ¿Sabe lo que me dice a mí la Consejería de Hacienda? Que puede haber 9, 10, 15, 20 o 0 en los presupuestos generales del Estado. Con lo cual, usted piense que tenemos que todas las obras que en este momento están en ejecución, garantizar la anualidad. Se tiene que ver reflejado en el convenio. Y todas las obras que se incorporen tienen que verse reflejadas también en los presupuestos. Con cargo al Convenio de Obras Hidráulicas Canarias-Estado se han ejecutado o se han adjudicado y se están realizando 34 actuaciones en el archipiélago, lo que supone el 97% del presupuesto total establecido. Bueno, pues la semana de comisiones parlamentarias se cerró hablando de educación, uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Se abordaban las relaciones con las universidades canarias, pero también los detalles del informe PISA y sus recomendaciones para este archipiélago.
Tras el último informe PISA, los grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de impulsar medidas que mejoren las ratios en Canarias. Para el grupo mixto, además, la financiación es fundamental, ya que el informe revela que la comunidad autónoma está por debajo del umbral de inversión mínimo. ¿Cómo podemos pedirle al sistema educativo canario mejores resultados o incluso caminar hacia los objetivos de la OCDE cuando tenemos una población y una familia con un bajo nivel social y educativo, con un bajo nivel cultural y además invertimos menos? Para el Grupo Socialista, estas medidas deben ir destinadas a reducir el fracaso y el abandono escolar. Resolveremos aumentando el índice de idoneidad, que es uno de los más bajos del Estado y que hace que en Canarias el sistema educativo no funcione tan bien como en otras comunidades autónomas del territorio. El Grupo Nacionalista apeló a la unidad de todos los agentes que intervienen en el área educativa. En todos está la solución, por lo tanto, tenemos que dejarnos de mirarnos al ombligo y evidentemente ir actuando y ir viendo bajo la responsabilidad de la Consejería de Educación, pues ir avanzando en la mejora de esto. El Grupo Popular destacó que la educación como pilar básico de la sociedad debe sustentarse en políticas transversales y pidió más apoyo al profesorado. Que para motivar al alumno, el profesor tiene ahí un gancho, tiene que tener un gancho. Y ese gancho del profesor tiene que estar apoyado. Y yo creo que los jefes de seminarios, igual que los directores, tienen que ser personas que tengan una capacidad de liderar y una capacidad de buscar apoyos para los demás profesores que están en su seminario. El consejero de Educación destacó que su departamento se marca como objetivo mejorar no solo las ratios educativas, sino todos los métodos para alcanzarlas. Necesitamos elevar la eficacia en el funcionamiento de nuestros centros educativos para lograr que las condiciones para el aprendizaje creadas en el medio escolar compensen las desigualdades del entorno escolar. Cualquier intento de elevar la excelencia en los resultados sin atender a las dificultades del aprendizaje no mejorará los resultados. Asimismo, anunció la redacción de un documento que establezca las bases de un nuevo contrato social por la educación en Canarias que implica a todos en el camino a la excelencia. Y con el pleno que celebrará en el Parlamento la próxima semana para conmemorar el bicentenario de la Constitución de Cádiz, la llamada PEPA, comenzamos el repaso por otras noticias de la actualidad de la Cámara Autonómica. El próximo martes, día 27, se celebrará un pleno institucional para conmemorar el 200 aniversario de la Constitución de Cádiz de 1812. Se mostrarán al público y evidentemente estará en la sala de pleno los cuatro retratos de los 4 diputados canarios que estuvieron en las Cortes de Cádiz. La mesa del Parlamento también acordó encargar un informe jurídico para establecer el procedimiento de la renovación de los miembros de la Audiencia de Cuentas, una renovación que podría decidirse en abril, según Antonio Castro. El proyecto de canalización de aguas pluviales para el barrio de Argana Alta en Arrecife fue debatido en comisión parlamentaria. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Juan Ramón Hernández, estableció un plazo de 3 meses para dar luz verde al proyecto una vez se reúna la comisión de seguimiento del convenio de obras hidráulicas. Con motivo del bicentenario de la promulgación en Cádiz de la primera Constitución española, el presidente del Parlamento, Antonio Castro, inauguró esta semana una exposición en la Casa Salazar en Santa Cruz de la Palma. Sellos, libros o monedas son algunos de los curiosos elementos que podemos contemplar en esta muestra en homenaje a la conocida como la Pepa. Bueno, pues son algunas de las noticias que han tenido lugar durante toda esta semana, durante los últimos 7 días, y nosotros una semana más hemos situado nuestra particular tribuna parlamentaria en plena calle para facilitarles a ustedes que nos aporten su opinión sobre la actividad en la Cámara Autonómica. Algunos de los temas que nos han señalado, como el alto número de desempleados, fue ampliamente debatido dentro de la Cámara en el debate de la nacionalidad. Lo más grave considero que es la impunidad de los bancos, que en gran parte nos han llevado a esta situación. Los tremendos gastos de estructura que padecemos en España. Eso de las 17 autonomías y 7 parlamentos y que se reúnan a tomar decisiones que luego no se concretan en nada, y esos gastos tan tremendos que hay, yo creo que eso es insostenible. La corrupción, sobre todo de los políticos, que prometen hasta haberla conseguido, y cuando la han conseguido, pues nada de lo prometido. Te da angustia en estos momentos de ver cuál es la situación de inquietud, de inseguridad a todos los niveles. Y entonces yo creo que lo único que tenemos que hacer es aunar esfuerzos. Lo que considero más grave
de esta crisis es el problema del hambre, que viviendo en una tierra tan generosa y tan noble, es que si hay alguna persona, ser humano, que pasa hambre en estas islas, es por negligencia de las políticas públicas. Hay una falta de empleo impresionante y no veo que se busque ninguna clase de solución. La falta de trabajo, hombre, porque la gente necesita trabajar para tener su dinero y hoy en día, pues, sobre todo a los jóvenes como nosotros, es lo que nos está faltando. Y así estamos, todos parados en casa. La falta de trabajo, el principal problema, la principal preocupación de la calle, señora Antona. Yo no sé si hay algún mensaje para todos esos ciudadanos que dan la opinión. Pues sí, un mensaje. Eso por las imágenes que estaba viendo, se hizo en la esquina del Parlamento. Y claro, eso es lo que decía el Partido Popular, que la principal preocupación de los canarios es el desempleo. Y por eso el Partido Popular lo puso durante el debate sobre el Estado de Nacionalidad. Paulino Rivero no quiso hablar de eso, sino del petróleo. No quiso hablar de la educación, sino del petróleo. No quiso hablar de la sanidad, sino del petróleo. Y el Partido Popular está con los ciudadanos que han puesto ahí en la antena el empleo, el desempleo, la crisis económica. Esos son los problemas que preocupan a los ciudadanos y el Partido Popular cree en esa Canarias real y no en la Canarias ficción del Partido Socialista de Coalición Canaria. Bueno, ahí queda su mensaje. Yo no soy el defensor del señor Rivero, pero el señor Rivero dijo, porque lo habían acusado de eso esta semana, que utilizó 1 hora 55 minutos para hablar de otros temas y solo 5 minutos al final de su intervención para hablar del petróleo. Ahí queda. Absolutamente falso, le digo, y podemos verlos en la diario de sesiones, un 6% de su tiempo para hablar de los problemas que preocupan a los ciudadanos. El resto para hablar de otras cuestiones que no son las que a los ciudadanos les preocupan. Bueno, yo no he tenido la calculadora a mano. Sí le agradezco muchísimo, señor Asier Antona, diputado del Grupo Popular, diputado por la isla de La Palma, portavoz adjunto del Grupo Popular, que nos haya acompañado aquí esta mañana. Un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Asier Antona. Gracias a ustedes también por haber estado al otro lado de la pantalla. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Ya saben que el programa Parlamento regresa la próxima semana y que ustedes también pueden hacernos cualquier sugerencia que tengan a través de una dirección de correo electrónico, parlamento@tvcanaria.tv. Gracias por su compañía, feliz domingo, feliz semana.